Ahí está grabando, creo. Déjenme ver. Pausa. Voy a parar de compartir para ver si está grabando. Sí, está grabando. Ya. Entonces voy a volver a compartir. Ya, entonces algunas dudas sobre la tarea para que quede registrado, para que todo el mundo la pueda ver. Sobre la E, la F y la G. En realidad, la manera de abordar estos tres problemas, digamos, hay que revisar y entender bastante bien los dos o tres resultados importantes que tenemos sobre martingalas discretas, que tienen que ver con el número de cruces y la convergencia. Recuérdense también que tenemos probado un par de igualdades que son las igualdades de Wald, que también son súper útiles. Y eso es lo que podría decirles de indicación. Bueno, además la F tiene su propia indicación, que es la que resuelve, a mi gusto, el problema. Y con respecto a la pregunta 2A, esa última conclusión, si se tiene que la sigma álgebra terminal de X coincide con F o coincide con la sigma álgebra terminal de B, en realidad ese O puede ser que no pase ninguna de esas dos. Ya, más preguntas. Tal vez hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos conversando para que todo el mundo pueda mirarlo después. Eh, estuvimos conversando un buen rato sobre cómo manejar la igualdad de distribuciones y lo que vimos es esencialmente que si uno quiere demostrar que eh, dos procesos tienen la misma distribución o la misma ley, es como hacerlo para variables reales. Es un poquito más complicado porque estas son funciones que entregan trayectorias. Entonces, hay que basarse en Kolmogorov, esencialmente. Y hay que ver que xt1 hasta xtn tiene la misma distribución que it1. Y eso ahora es un problema en Rn. En particular, tendría que, bueno, depende de la distribución de x y la distribución de y, por supuesto, ¿cierto? Va a ser más fácil o más difícil. Pero en particular, uno tiene que calcular integrales. O sea, cuál es la probabilidad que xt1, xtn como vector está en A. Eso debería ser lo mismo que it1 hasta itn en A. Y ahora A es un boreliano de Rn. Pero para probar esta igualdad, en realidad, si yo ahora estoy mirando dos medidas en Rn, para probar una igualdad en Rn, basta hacerlo para un generador. Entonces basta que A sea, por ejemplo, rectángulo semiabierto. Entonces con eso basta. O sea, al final, bueno, va a ser más difícil o más fácil dependiendo de la distribución de finitos dimensionales de X. Pero lo que hay que probar, según el teorema de Kolmogorov, es que esas leyes finitos dimensionales coinciden. Entonces, varias cosas del browniano son más o menos directas porque se reduce a propiedades de las normales. En particular, una cosa que usamos en la clase pasada es que si uno tenía un pedazo de trayectoria browniana y la cortaba en un tiempo de parada, y formaba dos cosas distintas. Una es, bueno, ella misma, digamos, y la otra es dejar la curva hasta ahí y después la que viene reflejarla.
más o menos algo así. ¿Y esta por qué tiene distribución movimiento browniano? La curva completa desde el cero. Entonces, hasta t la dejamos igual. Hasta t la dejamos igual. Y de ahí en adelante reflejamos la otra. Porque esencialmente probamos que si este pedazo es 1 y este pedazo es 2, probamos que 1 es independiente de 2, y probamos que 2 tiene distribución como un browniano. Y el browniano tiene esta propiedad de reflexión, así que 2 tiene la misma distribución que menos 2. Y ahora la independencia es la que juega el rol para poder pegarlas. Así que de acá, más independencia, dice que 1 concatenado con 2 tiene la misma distribución que 1 concatenado con menos 2. Pero 1 concatenado con 2 este es el browniano original. Este es el movimiento browniano. La concatenación es movimiento browniano. Así que la conclusión es que esta concatenación es movimiento browniano. Y eso, entre paréntesis, nos permitió calcular la distribución, por ejemplo, del máximo o de los tiempos de cruce, que son bastante interesantes. ¿Por qué son interesantes? No solamente por algo teórico, sino porque normalmente el browniano, en realidad funciones del browniano, pero digamos lo más simple, el browniano, a partir de la próxima clase vamos a tratar de que el browniano parta de otros puntos, no solamente del cero. ¿Ya? Entonces la pregunta es si esto es una medida de, no sé, de la estabilidad de un sistema o el capital que tiene una empresa o lo que quieran. Entonces la pregunta es ¿cuándo llega a cero? O sea, ¿cuándo la empresa entra en bancarrota? Entonces es desde cero. Entonces, ¿cuál es esa distribución? Bueno, de la simetría, si esto es A, este es un problema equivalente a, yo parto de cero y visito menos A o A, que es lo mismo por la simetría. Entonces, y es lo que acabamos de hacer, es lo que hicimos en la clase pasada. Entonces, es la probabilidad que un browniano llegue a la altura A. Entonces, este tiempo tiene la misma distribución que este, donde usamos varias simetrías, de hecho. Una pregunta que es simpática y que no es tan fácil de resolver, de hecho no tenemos tantas herramientas, pero eh, es posible que pase esto. Tengo una trayectoria browniana, llego a A y me devuelvo. Entonces, este es como un T a menos. T a menos, o sea, es la primera vez T mayor que cero, que B de T es igual a A. ¿Ya? Y el T de A es la primera vez T es mayor que cero, es el ínfimo, tal que B de T supera A. En este dibujo, este instante es mayor que el otro. El otro puede pasar más al futuro, ¿no? Entonces, este sería, en este dibujo, en esta trayectoria, perdón, este sería, perdón, colores, este sería TDA. Porque tengo que atravesar la barrera, ¿ya? La pregunta es, ¿por qué TDA menos
igual TDA es 1. Yo me imagino que cuando se está en ese punto, o sea, en TD, en, sí, bueno, en ese punto, el browniano es como si comenzara de nuevo. Claro. Porque, entonces, en ese sentido, justo ahí toca varias veces el cero, que en este caso es el A, y bueno, sí, o sea, entonces siempre lo va a superar. Esencialmente está correcta esa respuesta, pero claro, eso está basado eh, en la ley del logaritmo iterado, ¿no? Esa sería una demostración correcta usando la ley del logaritmo iterado. El t a menos es un tiempo de parada también, tanto como el t de a. Y a la derecha t a menos, por el principio de reflexión que probamos genérico, la curva que viene es un browniano independiente de lo que pasó para atrás. Y si tenemos una pequeña información sobre el browniano, que es partiendo de cero, cruza cero infinitas veces, no necesitamos tanto como la ley del logaritmo iterado, sino que lo que necesitamos es probar que para un browniano, partiendo de cero, la probabilidad que el browniano B de U eh, para todo epsilon positivo sea negativo en un pedacito, necesitamos que eso sea cero. O sea que no puede mantenerse de un lado o del otro. Esto es bastante menos que la ley del logaritmo iterado. Con eso es el mismo argumento que me acabas de dar. Y que es correcto esencialmente. Está bueno tu argumento. Así que un browniano cuando visita una altura fija, tiene que cruzarla de inmediato. Así que tocar una altura fija es lo mismo que cruzarla. Ahora, eso es súper raro. El browniano está lleno de estas cosas, ¿eh? El browniano es una curva continua, digamos, voy a, voy a cortarla en uno. Así que en el intervalo 0,1 tiene un máximo, como toda curva continua. Ese punto de ahí es el máximo de la trayectoria. Por definición no lo ha cruzado. No lo puede haber cruzado, ¿cierto? Así que este es el tiempo que alcanza el máximo entre 0 y 1. Es la primera vez T tal que B de T es igual a M1, donde acuérdense que M1 es el máximo, B de U menor o igual que 1. ¿Ya? Ese tiempo finito normalmente pasa antes de 1, porque la probabilidad que el máximo entre 0 y 1 se alcance en 1 debería ser 0. Eh, este. Pero este es tiempo de parada. No, No, no es tiempo de parada porque para que este t tome un cierto valor, tengo que mirar al futuro de la trayectoria. O sea, yo tapándole la trayectoria hasta acá, borrando esto, ustedes no saben si ahí ese es el máximo o no. No tienen cómo saberlo. Tienen que mirar lo que les falta, que es la trayectoria que viene después. Y que no es un tiempo parado y por lo tanto no puedo aplicar esto de que de ahí en adelante es un browniano independiente de lo que viene atrás. De hecho, no puede serlo porque, de nuevo, la trayectoria a la derecha de t tiene que decrecer, tiene que estar por debajo de este umbral. Así que algo así como v de t más
punto menos m de t no es browniano. No puede serlo porque tiene un solo signo eso. Ya, es más o menos fácil ver eso. Lo que no es tan fácil es probar esto. Miro de nuevo la trayectoria entre 0 y 1, eso tiene un máximo. Toca. Y la pregunta es ¿por qué no puede volver a tocar? ¿Por qué no pueden haber dos máximos de igual altura? Esta es una pregunta difícil. O sea, la probabilidad de puntos múltiples, de máximos múltiples es 0. Y no es tan fácil de probar esta. Estamos lejos, yo creo. No tenemos la herramienta. Hay que estudiar más finamente las trayectorias del browniano después, de aquí en adelante. O esta. La última vez que visitamos el máximo. Esa es un poquito más fácil de ver. La última vez que visitamos el máximo, esa se puede tener un control. Ya, pero para estudiar el movimiento browniano hay toda una vida, así que sigamos con las cosas más básicas, porque estamos en el primer curso de cálculo estocástico. Una inquietud que probablemente hayan tenido tiene que ver con qué es lo que es un movimiento browniano en dos dimensiones. En dos dimensiones. Bueno, un movimiento browniano en dos dimensiones es simplemente tener dos copias independientes de un browniano. B, W, independientes. Entonces eso produce una trayectoria en R2, donde cada componente es browniano. ¿Ya? Aquí hay algunas dificultades que uno no ve en dimensión 1. Por ejemplo, ¿cuál es el comportamiento cerca del origen? ¿Cómo se comporta cerca del origen? Estoy partiendo de 0. ¿Y cómo es la trayectoria? Bueno, el análogo de que cruza muchas veces el 0 es que aquí se enrolla infinitas veces. Ese es el análogo. Pero ya pasa algo que no pasa en dimensión 1, que es la probabilidad que esta pareja, llamémosla Y, la probabilidad que Y de t sea 0 para t positivo, para algún t positivo, es 0. El browniano no vuelve nunca al origen. Esta tampoco es fácil de probar. Así que hoy día estamos hablando de cosas difíciles de probar. Lo que sí es más o menos fácil de probar es que si uno se da una pequeña vecindad del origen, tan chica como quieran, o en realidad una vecindad de cualquier punto en el plano, porque es el origen, entonces parto de acá y estoy mirando una pequeña vecindad allá. Entonces parto de acá, tengo una pequeña vecindad de un punto cualquiera. Entonces la probabilidad que visite esa vecindad es 1. En algún tiempo, se puede demorar mucho, pero en algún tiempo, ahí está. Entonces la probabilidad que B de t pertenezca a A, este es A,
es algún t. Es 1. Otra manera de decir, t de A, el ínfimo de los t positivos, tal que b de t está en A. Es el finito con probabilidad 1. Eso es lo que se llama recurrencia de vecindades, ¿no? No importa cuán chico sea, tiene que ser un abierto, digamos. En cambio, en dimensión 3, que sería el análogo, en dimensión 3 tomamos 3 brownianos independientes, y eso nos da una curva en R3, en 3D. El análogo se mueve mucho. La probabilidad de que TA sea finito es menor estricto que 1. Entonces, las trayectorias no necesariamente cubren todo R3. Aquí lo que estamos diciendo es que la trayectoria browniana en 2 dimensiones cubre todo R2 en ese sentido. Hay puntos que no visita. Por ejemplo, el 0 no es vuelto a visitar, si partió en 0, no vuelve nunca más al 0. Entonces imaginarán que hay puntos en el plano que no los voy a visitar. Para esa trayectoria. Pero sí voy a visitar cualquier abierto del plano, así que va a ser una trayectoria densa en R2. En R3 ya la cosa se cambia, se pierde. En R3, cada trayectoria deja de visitar pedazos grandes de R3, en el fondo. Así que eso lo transforma en transiente. Profe, eso Sí, es como el análogo al paseo aleatorio. claro, pasa lo mismo que el paseo aleatorio. Lo único que el paseo aleatorio, como es discreto, el paseo aleatorio vuelve a 0 en dimensión 1 y 2 siempre. El browniano en dimensión 1 vuelve al 0 siempre. Pero ya en dimensión 2 no vuelve al 0. La probabilidad que vuelva exactamente a 0 es 0. En cualquier tiempo, esa es la gracia, que este es un evento complicado porque es para todo t estrictamente positivo, P de t, el browniano no es 0. No es fácil de probar. Este, este es un existe no numerable. Pero exactamente es la herencia de la recurrencia del paseo al azar en dimensión 1 y 2, el hecho que el browniano visita cualquier abierto de la recta o del plano. En R3 ya no lo hace y es exactamente por la razón que tú dices que en R3 el paseo al azar es transiente. Es probable que tengamos las herramientas suficientes para probar el caso de R3. Y el caso de R3 es interesante que sea transiente porque tiene aplicaciones importantes en EDP. Trataremos de ver al menos un bosquejo. Profe, una Sí. duda con respecto a esto. Si podemos definir el browniano en Rn, quizás con n más grande, ¿también existe alguna noción como definirlo sobre otros objetos geométricos? Quizás, no sé, sobre Ujú. superficies o variedades, no sé. Sí, buena pregunta. A ver, ¿cómo uno definiría en una superficie fácil la esfera? El casquete esférico en R3. Bueno, hay una pequeña dificultad que es si uno toma un browniano tridimensional y lo proyecta, eh, eso debería ser un browniano en la esfera, o sea, algo así como B de t dividido por la norma de B de t. Eso debería ser un browniano en la esfera, ¿cierto? Tal vez lo que hay que hacer es cambiarlo un poquito de tiempo. Eh, porque es distinto el movimiento cuando B de t es grande
La normalización te da un vector en la esfera, pero cuando estás muy lejos, el ángulo se mueve poco por unidad de tiempo. Entonces, Claro, cuando BDT está muy lejos, entonces el movimiento sobre la esfera es pequeño. En cambio, cuando estás cerca del origen partiendo, tu browniano partiendo de cero, eh, lo que hace es que hay una variación del ángulo muy, muy brutal, ¿eh? Y entonces esta cosa de acá se mueve mucho. Entonces al principio se mueve mucho si parto de cero, y cuando el browniano esté muy lejos se mueve muy poco, entonces tengo que hacer un cambio de tiempo. ¿Ya? Esa es una manera de verlo, pero la otra manera es, y eso lo vamos a ver con cálculo estocástico, el browniano está asociado al laplaciano. Y esto lo vamos a ver ya pronto. Eh, algo llamado el semigrupo, esperanza de, voy a escribirlo sobre funciones, es más fácil sobre funciones que sobre BDT. Es esperanza de G de BDT. Vamos a probar que esto es un semigrupo en T, o sea, PDT más S igual a PDT más PDS, perdón, compuesto, composición. Y este semigrupo, cada vez que tienen un semigrupo, tienen una ecuación diferencial asociada. Lo que vamos a probar es que PDT es la exponencial del laplaciano. Un medio laplaciano. El laplaciano es definido negativo, ¿cierto? Ya. Exponencial en el sentido de operadores, ¿ya? Y entonces, eso es en R3. Entonces hay un laplaciano en la esfera, que no es el laplaciano normal, porque el laplaciano normal en la esfera no está muy bien definido, porque depende de las coordenadas locales. Hay un operador que se llama Laplace-Beltrami, que es un poquito más intrínseco a la esfera, pero es como tener el laplaciano en la esfera. Y ese laplaciano genera un semigrupo, y ese semigrupo es lo que debería ser el browniano en la esfera. Entonces hay dos o tres maneras de definir el browniano sobre la esfera. Vía proyección, tú tienes que resolver este problema de no basta con proyectar, sino que hay que acomodar el tiempo, porque el browniano en la esfera debería ser homogéneo, ¿no es cierto? Si yo tomo la esfera y la giro, la trayectoria debería ser más o menos la misma. Y debería andar a la misma velocidad si estoy en el polo norte, por acá, que si estoy por acá en el polo sur, o en el Ecuador. La esfera es completamente homogénea, así que es solo un problema de dibujo que estoy usando el polo norte de alguna manera. Entonces, el browniano en toda la esfera debería ser súper homogéneo. Y esto no lo permite. Y una tercera manera es vía ecuaciones diferenciales estocásticas, que también permiten definir un browniano en la esfera. Un browniano en R3 hay que pensar es una curva que tiene unas ciertas homogeneidades, que es continua y etcétera. Y lo que sería browniano en una superficie ya más general es pensar qué curva continua en esa superficie tiene esas homogeneidades. Y en superficies como la esfera y otras que son bastante regulares, basta introducir una especie de laplaciano. o sea, igual necesito un poco de estructura más que la intrínseca a la variedad o la superficie. Claro, Ya, claro, vas a necesitar una métrica, vas a necesitar claro. bastante más, sí. Pero hay otras estructuras que son menos suaves y donde es posible definir brownianos, pero cada vez se complica más en un grafo. Y por grafo no solo entiendo los vértices, sino que los arcos son trazos, tienen largos, son pedazos de R. Entonces puedes definir el browniano en este grafo. El browniano en este grafo es algo que se mueve continuamente aquí, así, ¿eh? Es difícil dibujar. Llega acá y aquí decide si parte para allá, para acá o se devuelve. Entonces vive en este pedazo de RN, porque lo puedes meter en RN esta cosa, donde
los trazos tienen largo, entonces el browniano, mientras esté aquí al medio, es un browniano normal. Entonces se mueve, oscila ahí. Pero cuando llega a una de las esquinas, bueno, ahí tienes que dar una ley de cómo se mueve. Puede ser un tercio, un tercio, un tercio. Puede ser que decides que no vuelva. ¿Sí? Que si llegó ahí, tiene que seguir. Ahora, si quieres que sea browniano, esta cosa de homogeneidad debería ser un tercio, un tercio, un tercio. Y tienes esa libertad. Como tienes la libertad también en R, si yo parto de acá y tengo un browniano, cuando llega a cero, también puedo decidir hacer varias cosas. El browniano normal, en realidad, tiene probabilidad un medio y un medio de subir y bajar. ¿Ya? Y eso es lo que lo hace homogéneo. Pero uno podría decir que solo quiere que suba. Bueno, eso sería en el caso extremo, que es el módulo de un browniano. Entonces se comporta como browniano que adentro, y cuando llega a la frontera, decides tú si rebota completamente o la frontera es impermeable, o sea, con igual probabilidad subo o bajo, o con probabilidad P y Q. P de subir y Q de bajar. ¿No? Pensemos que P es mayor que Q, entonces es una combinación entre un browniano y un módulo de un browniano. De hecho, también podrías dejarlo pegado un tiempo en la frontera y después salir. O sea, todas esas combinaciones se pueden hacer. Y todas esas tienen un cierto operador infinitesimal, o sea, una especie de laplaciano. Y piénsalo en dimensión mayor, que es más interesante. En dimensión mayor, pensemos en una esfera, hay como dos casos extremos que vamos a ver. Un caso extremo es, se mueve el browniano y cuando llega a la frontera se queda detenido, no se mueve más. Eso es el problema de Dirichlet. Con eso podemos resolver los problemas de Dirichlet en una esfera, o en un abierto en general. Y el otro caso extremo es que llego a la frontera, y aquí tengo una especie de plano tangente, y lo reflejo normalmente a ese plano. Es como reflexión, creo que se llama especular, me parece, en óptica. Este es Neumann. No me acuerdo si es doble L. Voy a poner doble L. Entonces, con estos dos brownianos que son bien distintos, uno cuando llega a la frontera lo mato. El lenguaje en probabilidad es bastante duro. Lo mato, o lo otro lo reflejo especularmente en la frontera. Y uno resuelve problemas de tipo Dirichlet, o sea, cosas como Laplaciano de U igual B con U igual 0 en de omega. Y este resuelve Laplaciano de U igual, bueno, puedo suponer 0 si quiero, es cosa de sumar estas soluciones. De U a de N igual 0. O sea, estos dos tipos de problemas se resuelven con el browniano. Y eso depende de qué es lo que haces tú en la frontera. Profe, yo tengo una pregunta sobre las aplicaciones del movimiento browniano. Ujú. Primero quería saber si uno tuviese un montón de series temporales ya en datos, Ajá. si ¿cómo uno podría saber si es que es- eh, estas trayectorias están dadas por un movimiento browniano? Ya. Es un problema pesadito. Lo mínimo que deberías hacer, lo raro es que sea un movimiento browniano, ¿eh? Pero bueno, pensemos el problema más fácil, que es saber si es un movimiento browniano. O sea, lo mínimo tienes que verificar todas estas homogeneidades. Ahora, eh, que puedas hacerlo o no va a depender de la cantidad de datos que tienes. Normalmente uno tiene una sola trayectoria. Si tienes a tu disposición una infinidad de trayectorias, el problema es bastante más fácil. Pero normalmente uno tiene, no sé, precio del cobre, una trayectoria. Con eso es imposible.
Lo que sí podrías hacer es decir, bueno, veamos si esto lo cortamos en varias trayectorias. Pensemos que esto es homogéneo, entonces podría empezar a usar estos pedazos de trayectoria como para hacer test. Pero en las aplicaciones uno tiene una sola trayectoria de algo que sucede. A menos que uno esté controlando un experimento, ¿no? O sea, que el resultado sea el resultado de un experimento controlado. Ahí tú puedes tener tantas trayectorias como veces puedes hacer el experimento. Si tienes una cantidad infinita de trayectorias, es posible. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tienes que testear? BT1 menos BT2 o BT menos BS es normal. 0T menos S. Y tienes que probar independencia. Así que esas dos cosas se pueden testear. La independencia y la normalidad se puede testear. Hay test para eso. Pero esta es una situación más bien teórica que aplicada, porque, repito, las aplicaciones, no en todas, pero en muchas de ellas no tienes acceso a toda a infinitas trayectorias, ni siquiera a toda la trayectoria, sino que tienes datos discretos. Tienes el valor del precio del cobre, no sé, cada una hora, o qué sé yo. Así que hay dificultades teóricas importantes en poder construir test para ver normalidad y para ver independencia cuando tienes información restringida, digamos, no tienes acceso a toda la información que tú quisieras, ¿no? Pero lo que generalmente se supone no es que esto sea un browniano, sino lo que supones es que eso está dirigido por un browniano en el sentido que satisface una ecuación que es la que vamos a empezar a ver, de este estilo, más sigma de B. O sea que en realidad este sistema está evolucionando como que fuera un sistema determinista, es decir, un sistema en que no tengo esto, al cual yo lo he perturbado, o aparecen perturbaciones, ya sea por las mismas razones que aparecen en modelos lineales, porque falta información, porque estoy midiendo con baja precisión, qué sé yo. Entonces el browniano actúa como un ruido, más que como el proceso en sí mismo. O sea, el browniano es mucho más utilizado como ruido, como fuente de ruido en ecuaciones que son más bien deterministas. Y entonces lo que tienes que determinar es este F y este sigma. Y eso sí que es bastante más fácil. Ya, gracias. Gracias. Ya, nos pasamos un ratito, pero ¿alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, nos veremos el jueves. El jueves vamos a terminar la primera parte de este curso, digamos, que son las herramientas básicas. Vamos a ver lo que se llama la propiedad Markov fuerte del browniano. Y a partir de la semana subsiguiente, porque la semana siguiente es receso, vamos a empezar a hacer cálculo estocástico en el sentido de la integral, las ecuaciones diferenciales, etc. Regidas por un browniano como el ejemplo con que cerramos hoy día. Así que nos vemos. Chao, profe. Cuídense. Gracias. Cuídense harto. Cuídense. Igual. Chao. Gracias. Muchas Gracias, gracias. profe.